Este video tiene como objetivo presentar algunas de las definiciones básicas en estadística. Vamos a empezar entonces con la definición. La estadística es una rama de la matemática que propone métodos para realizar estudios e investigaciones en los que se hace necesario el análisis de datos. Utilizar el método estadístico adecuado permitirá hacer inferencias, predicciones, identificar tendencias y evaluar el comportamiento de la variable en estudio. Por otro lado, la escogencia de un método incorrecto para el análisis de los datos generará conclusiones y predicciones erróneas que pueden afectar e influir negativamente a quienes hacen uso de estas para la toma de decisiones. Aprender las ideas básicas de la estadística y desarrollar las habilidades asociadas al pensamiento aleatorio nos brinda herramientas para interpretar y analizar la información presentada y así determinar su pertinencia, relevancia y suficiencia en la toma de decisiones, porque no hay que creer todo lo que nos dicen o publican. La estadística se divide en dos ramas. La primera denominada estadística descriptiva. Esta rama establece métodos para recolectar, sistematizar, representar y analizar conjuntos de datos con el objetivo de describir características y el comportamiento de los mismos. La estadística inferencial, por su parte, se encarga de identificar tendencias, hacer inferencias y predecir el comportamiento de la población a partir del estudio de una muestra, haciendo uso de diferentes métodos estadísticos para su análisis. Bien, como les había descrito anteriormente, la estadística propone métodos para analizar conjuntos de datos y el primer paso es la formulación e identificación de la variable de investigación. En esta presentación analizaremos el siguiente caso. En una empresa de accesorios para celulares se presenta una disminución en sus ventas en línea entre los jóvenes de 15 a 23 años. Después de discutir y analizar la situación, la empresa decide realizar una campaña publicitaria por redes sociales y para ello identifican la variable de estudio. Esta es conocer la red social preferida por los jóvenes entre 15 y 23 años. Después de definir la variable, se identifica la población, que se representa con la letra N mayúscula y que es el conjunto de individuos, personas, plantas, animales u objetos que tienen la misma característica y sobre los cuales es pertinente o tiene sentido el estudio que vamos a realizar. En nuestro ejemplo, la población son todos los jóvenes que viven en Bogotá y tienen entre 15 y 23 años. Luego de determinar la población, se determina la muestra, que se representa con la letra N minúscula. La muestra es un subconjunto de la población cuya característica más importante es ser representativa de esta, pues una muestra escogida incorrectamente puede generar conclusiones sesgadas que no describen adecuadamente el comportamiento de la población. Regularmente, los estudios estadísticos se realizan a partir de una muestra, pues hacer análisis a la población resulta un trabajo dispendioso, complejo e implica una gran inversión económica. El paso 2 es identificar el método de recolección de los datos. Para ello existen las siguientes posibilidades: la realización de encuestas, la observación, la experimentación o el uso de paquetes de datos recolectados previamente. En nuestro ejemplo, se decide realizar una encuesta a través de diferentes medios de comunicación, telefónica, virtual, puerta a puerta, y preguntar: ¿cuál es tu red social preferida? ¿Cuántos años tienes? Cuando se recolectan los datos, es importante tener en cuenta que estos pueden ser de dos tipos: los datos cuantitativos, que se expresan con números y que pueden ser discretos y resultan de conteos, o continuos y resultan de mediciones. Siguiendo con nuestro ejemplo, a partir de la pregunta ¿cuántos años tienes?, se obtiene un dato cuantitativo discreto porque la edad resulta de un conteo de años. Luego tenemos los datos cualitativos, que se expresan con palabras. Estos hacen referencias a gustos, acciones, opiniones, actitudes o preferencias. En nuestro ejemplo se obtiene un dato cualitativo con la respuesta a la pregunta ¿cuál es tu red social preferida? Luego de recolectar los datos y con el objetivo de organizarlos e iniciar el proceso de caracterización, se sistematizan en tablas de distribución de frecuencia. En la diapositiva se presentan dos tablas. En la de la izquierda se registra la edad de los encuestados y en la de la derecha se registra la red social preferida. En ambas se muestra la frecuencia absoluta de cada dato, es decir, el número de repeticiones de este y el porcentaje que representa cada uno. Sin embargo, estas tablas suelen ser más completas y presentar frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, lo que permite identificar mejor la distribución de los datos.
Nuestro cuarto paso es representar el conjunto de datos. Para ello existen diferentes gráficos. El que ven en la diapositiva, por ejemplo, es un diagrama circular que se usa con frecuencia para representar datos cualitativos, en este caso, la red social preferida por los jóvenes entre 15 y 23 años. En la siguiente diapositiva aparece un diagrama de barras vertical. En él se representa la edad de los encuestados y como estos podemos encontrar muchos otros diagramas, entre los cuales tenemos el diagrama lineal, el de puntos, los histogramas de frecuencia, el diagrama de tallo y hojas y muchas otras variaciones de estos que se usan para representar conjuntos de datos. Después de representar los datos, es necesario iniciar el proceso de análisis y este puede hacerse realizando el cálculo de las medidas de tendencia central en su orden, media aritmética o promedio, mediana y moda. Después de calcular las medidas de tendencia central, pasamos a calcular las medidas de dispersión, denominadas desviación estándar y varianza, cuyo símbolo cambia si el cálculo se hace utilizando la muestra o si se hace utilizando la población, tal y como aparece en la diapositiva. Conocer estas medidas, tanto las de tendencia central como las de dispersión, nos permite comprender mejor la distribución de los datos, identificar un valor representativo para estos e ir caracterizando el conjunto. En el paso 6, después de analizar las tablas de distribución de frecuencia, las representaciones, calcular medidas de tendencia central y de dispersión, estamos listos para formular conclusiones. Al respecto, es importante tener en cuenta que si la conclusión se hace a partir del análisis de la muestra, esta se denomina una estadística. Por eso regularmente en los noticieros escuchamos las estadísticas muestran, esto es porque el resultado se hace a partir del estudio de la muestra, pero si la conclusión se formula a partir del análisis de la población, se denomina parámetro. Por ejemplo, los resultados publicados a partir de los censos son parámetros, pues los censos se realizan a la población. Finalmente, en el paso 7, a partir de los métodos propuestos por la estadística inferencial, se plantean predicciones e inferencias sobre el conjunto de datos y se toman decisiones para el problema de investigación. Es importante tener en cuenta que la estadística no es una ciencia exacta y que el uso de estos métodos permite hacerse una idea del comportamiento y tendencia de una población en unas condiciones específicas, pues recordemos, se hace a partir del análisis de un subconjunto de esta, es decir, de la muestra. Esto significa que quizás no es posible predecir fielmente, pero sí se logra una aproximación al resultado final. Bueno, muchas gracias por su atención.